Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K de Samsung, ambos con tecnología QLED. A la izquierda el Q70A, el cual viene con panel VA, y a la derecha el Q80A, el cual posee panel ADS. La principal diferencia es que el Q70A tiene tecnología de retroiluminación LED Edge, lo cual indica que la retroiluminación como tal viene desde los bordes de la pantalla, mientras que el Q80A posee Full Array con atenuación local. Esto quiere decir que los bombillitos LED vienen desde detrás de la pantalla y son una mayor cantidad de ellos. Ahora bien, con estas escenas ustedes pueden notar que en el Q70A, a pesar de que tiene panel VA, muestra efecto clouding, a veces con un tono un poco azulado, y eso es porque simplemente no cuenta con Full Array y tampoco con atenuación local. Mientras que en el Q80A, a pesar de que tiene panel ADS, gracias a que tiene Full Array con atenuación local, muestra un mejor resultado en la mayoría de escenas con cualquier modo de imagen, incluyendo el modo juego. En ese tipo de partes oscuras muestra menos clouding, muestra un poco de blooming, pero puede pasar desapercibido en la mayoría de los casos. Entonces en escenas oscuras es mucho mejor en cuanto a rendimiento el Q80A. Sin embargo, sí es cierto que en algunas partes el Q70A muestra más claridad con más facilidad para notar detalles, mientras que en el Q80A esas partes lucen un poco más oscuras. En algunas ocasiones puede resultar un poco más difícil notar algunos detalles, pero en otros sí que puede ser muy fácil, y de hecho el rendimiento me parece un poco mejor en este tipo de contenido, sobre todo cuando apagan las luces de la habitación totalmente. Con el modo juego activado con algunos videojuegos como por ejemplo este Resident Evil 7, el Q70A hace un trabajo un poco peor en este tipo de escenas, mientras que en el Q80A en algunas partes es un poco mejor. Con el Q80A, con este modo juego activado, se pueden dar el lujo de colocar la atenuación local en alto, mientras que con los otros modos de imagen lo recomendado es colocar la atenuación local en normal. No estoy diciendo que el Q80A sea perfecto, porque en algunas partes sí que pueden notar algo de blooming, como pueden observar, pero en la mayoría de escenas el trabajo es mucho mejor con este tipo de contenido, ya sea que tenga rango dinámico estándar o alto rango dinámico. En el Q70A es peor, como pueden notar, a pesar de que tiene panel VA, pero en la mayoría de los casos puede resultar tolerable para la gran mayoría de personas. En cuanto a escenas con más color, me parece que ambos muestran muy buenos resultados. Los colores lucen un poco más acentuados o voluminosos en el Q80A, y esto es debido a que tiene panel ADS. A pesar de que muchas personas me aterquen que los paneles VA son mejores en colores, no, esto no es así. Siempre los televisores que tienen paneles ADS van a mostrar un mejor resultado en cuanto a colores, eso es indiscutible. Sin embargo, no estoy diciendo que el Q70A haga un mal trabajo, de hecho también me parece muy bueno. Simplemente que lado a lado me parece que es un poco mejor lo que tiene que ver con la representación de colores en el Q80A por obvias razones. Sí que es cierto que pasa lo mismo ya mencionado con partes oscuras, lucen un poco más oscuras en el Q80A y más claras y con más facilidad para notar detalles en el Q70A. Sin embargo, en el Q80A también se puede notar con una relativa alta facilidad lo que tiene que ver con los detalles en cada una de las escenas. También es muy importante, por supuesto, mencionar que la cantidad de brillo en el Q80A con el modo juego activado es más alta en comparación al Q70A. En el Q80A este televisor puede alcanzar 832 nits, mientras que el Q70A 560 nits. Sin embargo, aunque sea mejor en el Q70A, me parece que puede ser más que suficiente aún para gamers exigentes. En cuanto a tiempos de input lag, el Q70A en 4K a 60 Hz en SDR alcanza 10 milisegundos, en HDR 10,9 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,6 milisegundos. El Q80A en 4K a 60 Hz tanto en SDR como en HDR alcanza 9,6 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,3 milisegundos. Ambos me parece que muestran muy buenos resultados en esta área. Es muy importante destacar que ambos televisores cuentan con un puerto HDMI 2.1 que les permite mostrar los 120 Hz en 4K. También es muy importante mencionar que ambos soportan frecuencia de actualización variable FreeSync Premium.
En cuanto a G-Sync, algunas veces no los muestra o no es compatible con todos los videojuegos, mientras que con otros videojuegos al parecer sí lo es. Recuerden que FreeSync y G-Sync son tipos de frecuencias de refresco o actualización variables. La uniformidad de colores grises en ambos televisores no es perfecta, pero me parece muy buena, es muy similar en ambos. El efecto de pantalla sucia es muy poquito perceptible, aunque sí es cierto que en los dos televisores los bordes pueden lucir un poquito más sombreados en comparación al resto de la pantalla, y si bien puede ser más notorio con este fondo gris, ya al observar contenido normal puede pasar desapercibido en la gran mayoría de los casos. La cantidad de brillo del Q70A en rango dinámico estándar es 544 nits, para el Q80A 653 nits, en alto rango dinámico para el Q70A 552 nits y para el Q80A 869 nits. Recuerden que con el modo juego activado el Q70A alcanza 560 nits y el Q80A 832 nits. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos soportan lo mismo, que son HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. Ninguno de ellos soporta Dolby Vision, ni mucho menos Dolby Vision para gaming. Se supone que Samsung este año planea lanzar el HDR10 Plus para gaming. Esperemos que estos televisores reciban esa tecnología por medio de alguna actualización de software. En cuanto a escalado de imagen, recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido en 4K si la resolución de ese contenido es muy baja. Ambos con contenido de baja resolución 720p o una resolución más baja van a mostrar partes pixeladas, pero pueden ser muy tolerables en la mayoría de los casos o pasar desapercibidas. Ya cuando el contenido tiene 1080p o Full HD en cuanto a resolución, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, los resultados hacen parecer como si el contenido tuviera un poco más de resolución, pero aún así no va a alcanzar el 4K. Ya cuando el contenido tiene 1440p en cuanto a resolución, sí, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos Smart TVs pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Recuerden simplemente que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, entre muchas otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming en ambos televisores es muy bueno. Ambos en cada modo de imagen cuentan con el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen. En ambos televisores es muy completo, lo pueden colocar en personal y modificar los parámetros de forma manual, o simplemente colocarlo en automático, en donde la mayoría del tiempo hace el mejor trabajo en cuanto a fluidez y manejo del movimiento en cada escena. Los ángulos de visión en el Q70A, por obvias razones, por tener panel VA, no son muy buenos, mientras que en el Q80A, por tener panel ADS, son mejores. En el Q70A los colores lucen más blanquecinos o pierden más volumen cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy amplio, mientras que en el Q80A los colores pierden menos volumen o lucen menos blanquecinos, es decir que tiene mejores ángulos de visión. Por ende, el Q70A es recomendado para verlo siempre estando frente a su pantalla, mientras que el Q80A puede servir cuando muchas personas deben sentarse alrededor de esta. El manejo de los reflejos es muy similar en ambos televisores, es un poquito mejor en el Q80A, tanto gracias a que tiene panel ADS y también a que tiene una mayor cantidad de brillo. En una habitación que reciba muchos reflejos por parte de las ventanas, es mejor el Q80A, ayuda mejor a contrarrestar estos reflejos, mientras que el Q70A hace un trabajo decente, pero repito, es un poco mejor en el Q80A. Y bueno, antes de continuar, si este video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En cuanto al apartado Smart, ambos televisores son prácticamente iguales, mismo sistema operativo que es Tizen propio de esta marca, mismo control remoto o One Remote que se puede cargar con panel solar a través de la energía que irradian por ejemplo los focos de luz, y también vía puerto USB tipo C. En ambos la fluidez del sistema operativo es muy buena. En ambos televisores se soporta la función conocida como Multiview, también pueden conectar alguna cámara Logitech.
en caso de así requerirlo, a un puerto USB. La tienda de aplicaciones es la misma, el espacio de almacenamiento es el mismo de 3,85 GB, más que suficiente para casi cualquier persona. También el navegador de internet es el mismo, se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. Y en cuanto a asistentes de voz, en algunos países soporta el Google Assistant y también el Amazon Alexa, pero aquí en Colombia, por alguna razón que desconozco, solamente soporta el Bixby Voice. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente normal. En algunas partes de la pantalla, sobre todo en la parte baja, es más alta la temperatura en el Q70A y en el Q80A en algunas partes es alta y en algunas no tanta. Recuerden que ambos soportan tecnologías gaming avanzadas y unas cantidades de brillo relativamente altas, y por ende la temperatura es un poco más alta en comparación a televisores de gama baja. En cuanto a sonido, la potencia del Q70A es de 20 watts y del Q80A de 60 watts. En la práctica, por supuesto, se nota a favor del Q80A. Al final de este video van a poder juzgar el sistema de sonido de ambos televisores por ustedes mismos. En cuanto a tecnologías, ambos soportan canal de retorno de audio mejorado y también tecnologías Dolby Audio, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Ya para finalizar, si me preguntan cuál de estos dos escogería yo, sin duda alguna me iría por el Q80A sin pensarlo dos veces. Me parece que tiene mejores colores, mejor rendimiento en escenas oscuras, a pesar de que tiene panel ADS, gracias a que tiene Full Array con atenuación local. También tiene un mejor sistema de sonido, no es una diferencia abismal, pero existe y es muy notoria. Y si bien el Q80A tiene un diseño menos delgado, eso hace que tenga un mejor sistema de sonido. En los televisores Samsung ultra delgados, lastimosamente, el sistema de sonido no es el mejor. No es terrible, pero repito, no es el mejor y es mucho mejor en el Q80A. Al final van a poder corroborarlo por ustedes mismos. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, cuál escogerían y por qué. No desacredito al Q70A, simplemente que me parece mejor, más completo y más equilibrado el Q80A. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.
shatter.